videoconferencia de hoy es hablar un poco de los cuestionarios, como decía la invitación. Muchas gracias por estar acá. Los cuestionarios, o sea, los exámenes, que es como en Moodle se les llama, a veces hay un poquito de confusión dentro de la propia plataforma, porque, por ejemplo, si se fijan, la invitación a la videoconferencia decía ver cuestionarios, ¿no? Pero cuando entramos en Moodle, la opción real, la opción de cuestionarios nos lleva hacia otro lugar. Quiere decir, hay una opción de cuestionarios en Moodle. Voy a compartir la pantalla de un cursito de prueba que hice. Me avisan, por favor, si la pueden ver cuando la comparta. Aquí está. ¿Sí lo pueden ver? ¿Se ve? ¿Sí? No los oigo. Sí, se escucha, Glaston. ¿Sí? Es que no me decían. Sí, sí podían ver bien o lo están mandando por chat. Entonces, bueno, cuando estamos, esto es la plataforma Moodle, cuando queremos crear un examen, un cuestionario, o sea, quiere decir, lo primero sería activar la edición, quiere decir, tendríamos que tener derechos de profesor o de administrador del curso o de coordinador del curso. Generalmente hay otro de profesor sin permiso de edición que sí puede revisar todas las tareas, pero no puede modificar, ¿no? Pero bueno, si tenemos esta opción de activar edición, nos modifica un poco la pantalla. Como ven, ahora yo tengo la opción de editar y sobre todo la opción de añadir una actividad, ¿no? Entonces, si yo le doy añadir una actividad, y aquí estamos trabajando, casi todas son las que vienen en Moodle, nos ven que tenemos la opción de base de datos, de hacer un chat, contenido interactivo de H5P, o sea, este es un módulo que le agregamos nosotros, y viene la opción de cuestionario, y acá viene la opción de examen. Realmente el quiz, que es como se le dice en inglés, bueno, ven, tengo otras opciones, agregar algunos juegos, agregar archivos y lo demás, ¿no? Si uso cuestionario, el cuestionario es como para hacer, es lo que pensaríamos que fuera como una encuesta, o sea, quiere decir, yo quiero que los estudiantes me respondan sobre algún tema, yo quiero, por ejemplo, al final de una clase preguntarles cómo se sintieron, para eso usaría cuestionario, o sea, no lo evalúo realmente, ¿no? O lo puedo evaluar, pero sobre todo lo que me interesa es mostrar gráficas de cómo los estudiantes están, por ejemplo, viendo un tema que les gustó más, en qué unidad tuvieron más problemas así. Por tanto, el quiz o el cuestionario que se usa para poner preguntas de verdadero o falso, para poner preguntas de opción múltiple, de arrastrar y soltar, de llenar espacios en blancos, es examen, ¿no? O sea, quiere decir, yo sencillamente selecciono, bueno, voy a regresar, le digo añadir una actividad o recurso y le digo que quiero añadir, o sea, aquí me explica qué cosa es un examen, cómo lo puedo evaluar, etcétera, y le doy agregar para crear uno nuevo, ¿no? Por ahora les quiero enseñar un poco uno que hice para esta conferencia, un cuestionario. Si se fijan, por ejemplo, voy cuando yo entro, o sea, así lo vería un estudiante, aquí pueden poner una imagen, un video, lo que ustedes quieran, y yo le sale la opción de comenzar el examen, ¿no? Si yo le doy comenzar el examen, por ejemplo, me dice pregunta 1,
me dice que vale 1 punto. Por supuesto, me da la opción de editar la pregunta. Un estudiante no se la daría. Y, por ejemplo, me dice, ¿consideras correcta la estrategia quédate en casa que propone? Entonces me dice, aplicar la sana distancia, suspensión de eventos, o sea, quiere decir, ¿en qué consiste la estrategia? Pues yo elijo la opción, por ejemplo, verdadero, le doy comprobar, y me dice, sí, debes quedarte en casa para reducir el número de casos que se pueden presentar, etcétera. O sea, esta es la retroalimentación que me mostró, que cuando lo configuré el examen, le dije que me mostrara la retroalimentación, no al final del examen, sino cada vez que se respondiera una pregunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta, le voy a poner, no sé Pero sus si cifras pueden y sus oír el video. ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a Hugo López Gatell, Presentador de TV Azteca, sobre que no se le hiciera caso al doctor. Y entonces, por ejemplo, le pongo, ¿cómo calificarías la opinión del presentador de noticias? Fue malinterpretado, se no quiso decir eso, fue irresponsable, o sí, la estrategia es la ideal en este momento, lo que tenemos que hacer es no hacerle caso. Entonces le voy a poner, bueno, fue irresponsable, y compruebo, y me va a decir, ok, sí, es correcto, ¿no? Aun cuando haya, o sea, esta es la retroalimentación, aun cuando pudiera haber diferencias por cómo los estados entregan las citas, permanecer en la casa es lo importante, ¿no? Entonces, bueno, después de ver esto, ahí tengo muchos más ejemplos. Veamos un poco cómo hacer nosotros nuestro cuestionario, ¿no? Entonces, voy a entrar al tema 1 de este cursito. Le voy a decir que quiero añadir una actividad, ¿no? Y en este caso, como les decía, voy a elegir la opción examen. ¿Dudas hasta ahora? Bueno, un segundo. Antes de añadir, díganme entonces si bien todo, si hay alguna duda. Perdón, que como estoy compartiendo la pantalla, no veo las... no veo el chat. Díganme las dudas. Desactivado. Ya les quité la opción. Hablen por orden. Hablen por orden y para que no nos oigamos todos, ¿no? Ustedes pueden, dándole en el micrófono, seleccionar la opción de quitarse de quitar el micrófono, activarlo y poder hablar. Ya silenciado. ¿Cuáles son los pasos iniciales para entrar al cuestionario desde la entrada de Moodle? Desde la entrada. Bueno, el cuestionario es una actividad, ¿no? Quiere decir, antes de eso, yo tendría que tener un curso, ¿no? En este caso, voy a salir de Moodle, por ejemplo, o sea, voy a salir. Voy a entrar, le voy a poner mis credenciales. Esta es como la pantalla de Moodle que ven todos los que entren a la página, quiere decir sean o no estudiantes, o sean o no profesores, o sean o no administradores. Es como una pantalla informativa donde dice los cursos disponibles. Por ejemplo, este curso es el que hice para este seminario. Yo voy a poner mis credenciales. En este caso me identifico como administrador. Le digo que me quiero conectar. Y dependiendo de la versión de Moodle que tengan ustedes, normalmente les va a salir los cursos de ustedes, ¿no? O sea, van a entrar en una pantalla donde se ven los cursos de los cuales ustedes forman parte. Los cursos, por ejemplo, me dice accedido recientemente, quiere decir en qué cursos yo estoy de alguna manera involucrado, ¿no? Dependiendo de la versión que tengan, esta es de las más recientes.
pero desde la versión finales de la versión 2, esta es la pantalla tradicional, ¿no? O sea, quiere decir, un lugar donde yo entro, aquí también hay una ventanita, no sé si la pueden ver, donde me dice cuáles son mis cursos, ¿no? O sea, mis cursos es donde estoy, mis cursos me dice que yo puedo entrar a él, ¿no? La página inicial, como les decía, donde estábamos, y regreso a la opción de ver, aquí me sale un poco diferente porque soy administrador, pero bueno, le doy tablero, y cuando le doy tablero, llego a la pantalla donde estábamos, ¿no? ¿Okay? ¿Dudas hasta ahí? Y de Ninguna. ahí en adelante, Perdón, no se oyó. de ahí en Ninguna. adelante, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso entonces es entrar al curso. O sea, ¿cómo hago? Le doy clic, ¿no? Entro a mi Ujú. curso y ya me dice curso de prueba Glaston, o sea, fue el que hice para esto. Puedo ocultar esta ventanita, ¿no? O sea, si tienen estas versiones, que es de las más recientes, les digo, tampoco es que sea de ayer ni nada por el estilo. Moodle sí actualiza mucho, pero en general se mantiene como el comportamiento general. Y ya yo entré al curso. En este caso estoy usando los temas, los tengo con una ventanita aquí arriba, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema 1, el tema 2 es otra videoconferencia que vamos a ver en estos días, y el tema 1 es cuestionarios, ¿no? Entonces yo le doy tema 1, y en el tema 1 me sale una sola actividad. En este caso, un examen que yo puse, que es el de los cuestionarios, ¿no? Oye, Gladstone, Sí, oye, nada más, aquí cuando nos describes que las actividades, una de ellas puede ser cuestionario, sí. otra de ellas puede ser examen, y al ponerle cuestionario de prueba, en mi caso, me causa una confusión. Es decir, o es cuestionario como describías, o es examen. Entonces me gustaría que lo dejaras justo en los mismos términos en que Moodle lo define, para no estar confundiendo exámenes con cuestionarios o cuestionarios con exámenes. Muy bien, muchas gracias, buena idea, sí. Entonces voy a entrar a modificar, en este caso, o sea, le voy a activar la edición. Si tengo la opción de activar edición, le voy a decir que quiero modificar la sección, y por ejemplo le voy a poner exámenes o examen quiz. Digo, por si tienen la versión en inglés, o se los muestre en inglés, es de las dos maneras que podemos ver que nos va a aparecer en Moodle, como examen o como quiz, ¿no? Ya lo cambié, lo guardo, y pues bueno, ya se llama tema 1, examen quiz, ¿no? Bien. ¿Alguna duda? No, sin ninguna. Gracias. Entonces, bueno, Todo claro. Ay, perdón. como les decía, aquí en la opción de añadir actividades, yo puse nada más un examen para poner el curso muy simple, pero por ejemplo, si yo le digo activar, agregar una actividad nueva, ¿no? Y le voy a poner, puedo poner un foro de discusión, puedo poner de las que más se usan, ¿no? Que sería una tarea o un buzón de tareas. Quiere decir, que es la típica opción de que el estudiante nos escriba un PDF, un Word, y nos lo mande a un buzón donde no ven los demás estudiantes lo que cada estudiante mandó, y es como la entrega de la tarea tradicional, ¿no? Esta sería tarea, y los que salen abajo como recursos son los que yo puedo poner como profesor, ¿no? O sea, si quiero agregarles un archivo, quiere decir, les quiero entregar un PDF para poder que revisen ellos, les quiero colocar una carpeta con varias opciones, les quiero con varias opciones de archivo, quiero decir, perdón, apagué los micrófonos un segundo que se sintió un ruido. Si les quiero poner un cronograma, si les quiero poner si quiero hacer un libro, que un libro no es
que les ponga un PDF. Un libro es un tipo de actividad de Moodle que simula un libro, ¿no? Si quiero colgarles una página web, si les quiero poner un contenido externo, quiere decir algo hecho con otro programa ajeno a Moodle, si les quiero colocar un vínculo a un video, a una página, etcétera. O sea, estas son todas las opciones que vienen y lógicamente algunas opciones que yo le tengo instalado a esta plataforma, ¿no? Entonces, bueno, pensando que agregué un examen, vamos a hacer lo mismo ahora nosotros y tratar de hacer un examen simple, ¿no? Le digo entonces añadir una actividad, busco la opción de examen y le doy agregar, ¿no? Y entonces ya me empieza a mostrar opciones. Todo lo que aparezca con el simbolito de admiración rojo es que es obligatorio. O sea, quiere decir, no me va a dejar grabar o salvar la actividad, incluir en la plataforma, si mínimo yo no lleno todas las opciones que están marcadas en rojo, ¿no? Entonces, me dice, nombre es lo que va a ver el estudiante, o sea, cómo se va a llamar el examen. Le voy a poner examen de prueba. Este es un nombre, o sea, nada más. Le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Y después me dice descripción. Aquí puedo poner, o sea, lógicamente, de qué va a tratar el examen. Les puedo poner las reglas, les puedo decir, les vamos a limitar el tiempo, tienen que resolver el examen máximo en 2 horas. Les voy a dar chance de que si fallan en una pregunta, la puedan volver a responder sin límite de veces. Les puedo decir, ok, te voy a dar chance de que respondas el examen 4 veces, pero cada vez que respondas una pregunta, la tengas mal y la vuelvas, después la vuelvas a hacer y estés como tratando de atinarle, ¿no? Hasta que esté, pues sí, yo te voy a dar la calificación final que obtenga, pero te voy a descontar por cada intento. O sea, aquí pondríamos todas las opciones, ¿no? Que la información que querramos darle del examen al estudiante. Si se fijan en este otro que yo hice, lo voy a editar, ¿no? Un poco viendo el anterior que tenía. Si le doy a editarlo, aquí le digo editar ajustes. Si se fijan, yo lo que hice fue poner una imagen, ¿no? O sea, le puse una imagen que dice Moodle Quiz y sencillamente también pudiéramos hacer eso nosotros. Por ejemplo, le digo que quiero ver en los repositorios. Si se fijan, la imagen yo la tengo aquí guardada, la pudiera subir, ¿no? Pero la tengo aquí guardada y la selecciono, la incluyo. Le voy a decir que no quiero descripción. La descripción es importante para las personas, sobre todo con alguna discapacidad visual. Recuerden que tienen un lector de pantalla, o sea, un programa que les lee lo que dice la pantalla. Por tanto, en la descripción yo pudiera poner imagen de exámenes en Moodle, ¿no? Entonces, o le puedo poner la descripción es innecesario, pues siempre es bueno pensar que puede haber alguien con una discapacidad visual y va a querer saber qué había ahí cuando le dio clic, ¿no? Le puedo cambiar el tamaño, decirle cómo la quiero alinear y guardar la imagen y ya me va a salir aquí igual que como la puse yo en mi otro examen, ¿no? Por ejemplo, entonces le podemos poner aquí abajo información y decirle el examen tendrá una duración de 1 hora, ¿no? Y entonces yo puedo igual, por ejemplo, decir examen lo voy a poner en negrita, 1 hora se lo quiero poner en color rojo, para en itálico y en negrita, así, ¿no? Quiere decir, aquí tengo un editor tipo el de Word, donde puedo cambiar la sangría, puedo poner, cambiar el tipo de letra, ¿no? O sea, no sé, la quiero poner un
un poco más grande. Tengo la opción de incluir un audio, incluir un video, incluir una imagen, como hice, etcétera, ¿no? Entonces, ya vieron, lo primero es, cuando yo le digo que quiero hacer un examen nuevo, le pongo un nombre, el nombre que va a ver el estudiante y que va a ver el profesor cuando vaya a ver los resultados, por ejemplo, y tengo otra opción donde describo, o sea, quiere decir, cuando entro al examen, vamos a ver el que ya está terminado, cuando entro, lo primero que veo es esto, ¿no? Y me dice, el método de calificación es la calificación más alta. Veamos eso de dónde salió, porque yo no lo escribí. Entonces, lo primero, perdón, después que yo tengo, ya tengo la descripción lista, me dice una opción tiempo. El tiempo es cuánto tiempo yo quiero que el examen, cuándo quiero que se abra. Por ejemplo, me está diciendo, ¿quieres 28 de abril del 2020, 11:23, fue cuando lo creé? Quiere decir, está disponible desde, por ejemplo, el 28 de abril, o le puedo poner otra fecha, le puedo decir, no, pues el curso no va a empezar ahora, realmente va a empezar en mayo, ¿no? Entonces, si se fijan, marco acá, habilitar, o sea, habilitar quiere decir, en este momento el examen va a estar abierto siempre, porque no tiene límite ni de apertura, ni de cierre, ¿no? Si le doy habilitar, entonces puedo escribir aquí, o puedo sencillamente usar el calendario y decir, ah, bueno, yo estaba haciendo un curso para el próximo ciclo escolar, por tanto, este examen va a funcionar desde el 12 de septiembre, ¿no? Si no le pongo nada a la fecha de cierre, quiere decir, los estudiantes van a poder estar haciendo el examen todo el semestre, ¿no? Lo normal es que yo también le dé habilitar y diga, ah, bueno, pues lo voy a cerrar entonces el 7 de octubre, ¿no? Y así estaría, la hora, pues lógicamente se la podemos cambiar también, y generalmente pues se pone que cierren como a las 12 de la noche, ¿no? O sea que ya saben, los estudiantes lo van a estar haciendo a las 11:58. Y después viene la otra opción, que es límite de tiempo. El límite de tiempo no es el límite de tiempo que va a estar abierto el examen. El límite de tiempo es cuánto le voy yo a permitir a los estudiantes que estén en el examen. Esto se considera como, o sea, si yo quiero, por ejemplo, ver qué tan buenos son o qué tanto recordaron de un video que vieron o qué tanto recordaron de un capítulo de un libro que leyeron o de una videoconferencia que hicimos, yo no quiero que estén viéndola en ese momento para poder, ah, ya sé, déjame buscar y ya vi, ah, ya respondí, ah, déjame buscar. Entonces se pone el límite de tiempo para tratar de que realmente el estudiante ponga lo que sabe, ¿no? Sería como la opción virtual de no te dejo sacar el libro en el examen, ¿no? Si lo dejo abierto, pues bueno, puedo dejar que es como estar dejando que el estudiante saque el libro en el examen, ¿no? Por tanto, si se fijan, está deshabilitado. Si yo lo habilito, puedo decir, ah, les voy a dar 2 horas, ¿no? O, no sé, hora y media, ¿no? Y quiere decir, el examen, el estudiante lo va a tener que responder en 1 hora y media obligatoriamente, ¿no? Entonces, viene la otra opción. Y cuando les acabe el tiempo, ¿qué pasa? Entonces, le puedo decir, los intentos abiertos son enviados automáticamente. Hay un periodo de gracia para enviar los intentos abiertos, pero no se pueden contestar más preguntas. O, si no lo mandaste antes de que cerrara, pues ya no tienes opción. Lo siento, es como que no respondiste la pregunta, ¿no? Entonces, bueno, estas son como las primeras opciones que vemos cuando estamos configurando un examen, ¿no? ¿Dudas? No, ninguna, todo bien. Ninguna. Dígame. ¿Podrías repetir, Gladson, eso de los intentos, por favor? ¿Cómo identificarlo? No, los intentos todavía no los hemos visto.
O bueno, cuando se agota el tiempo, ¿cómo interpreta esas 3 opciones? Ah, ya. O sea, la primera opción quiere decir, los intentos abiertos son enviados automáticamente. ¿Qué quiere decir? Normalmente el examen, después vamos a ver, tiene preguntas adentro, ¿no? Entonces puede que yo entré a una pregunta, por ejemplo, el examen este que yo puse aquí, el que hice de prueba, tiene 7 preguntas, ¿no? Si se fijan me dice continuar el último intento. Ese ya no me lo deja cambiar. ¿Por qué? Porque ya lo respondí. El primero de que así es bueno aplicar la estrategia quédate en casa, ¿no? El segundo de Javier Alatorre diciendo no le hagan caso a la Gatell. Ah, pues ya lo respondí también. Le puse, fue un irresponsable el hombre, ¿no? Por tanto, mi intento abierto es este, ¿no? Quiere decir, si yo le pongo esta opción, la pregunta en la que yo estoy es en la 3. Ya La 3 y continúa. La 1 y la 2 ya la respondí. Si se fijan, ven que me pone como el simbolito de prohibido, ¿no? O sea, no se vale cambiar la respuesta ya, no se vale cambiar la respuesta ya, pero aquí sí me deja, ¿no? O sea, aquí sí me está dejando, por ejemplo, me dice, relaciona los conceptos con sus definiciones. Una bacteria es una entidad biológica que cuenta con la capacidad de autorreplicarse. ¿Es una enfermedad infecciosa en las vías respiratorias o es un microorganismo procarionte, que quiere decir que no tiene núcleo? O sea, me deja quedarme aquí, ¿no? Entonces, eso sería como continuar en el intento, ¿no? O sea, quiere decir, se te acabó el tiempo, ok, te doy chance de que respondas la pregunta en la que estabas, ¿no? Yo aquí no le puse opción, después vamos a ver más opciones. Por ejemplo, hay opción de que yo le diga, si no respondiste la pregunta 1, no puedes responder la 2. Si no respondiste la 2, no puedes responder la 3. O sea, un poco obligando a que los estudiantes no digan, voy a hacer las que me sé y apostarle a que con eso ya pasé, ¿no? Es una opción que tenemos, ¿no? O Gastón, yo digo, sí. Una pregunta, en los números de intentos también van sumando los minutos o los segundos de cada uno de esos intentos el tiempo general, ¿sí es así? Sí, importante. Cuando hablamos de tiempo aquí, o sea, cuando hablamos de intento, quiere decir, él me empieza a contar desde que yo abrí el examen. O sea, ¿se acuerdan Correcto. aquí que cuando yo entré, la primera vez, me decía empezar el examen ahora, ¿no? Ahora me dice continuar porque ya respondí dos preguntas, ¿no? Igual lo puedo reiniciar, o sea, no tiene problema y que me salga igual. Pero si se fijan, cuando yo entraba, me decía, no me decía nada de resumen de intentos previos, porque no hubo intentos previos, era la primera vez que entraba. Quiere decir, el tiempo va contando desde que yo le doy clic a empezar empezar el examen. Si yo cierro el examen, o sea, el estudiante estaba haciendo el examen y de pronto tuvo una interrupción y cerró la página, el tiempo sigue contando. O sea, no es el tiempo que tenga abierto el examen. Eso cuenta, o sea, yo le di, ¿cuánto? No me acuerdo, 1 hora y media, ¿no? Le di 1 hora y media. Quiere decir, la 1 hora y media aplica desde que yo le di al botón continuar, empezar el examen, ¿no? O sea, si el estudiante le da a empezar y no hace nada, la 1 hora y media se acaba y no pudo hacer nada. ¿Dudas? No. ¿No? Sigo entonces. Bien. Bueno, esa es la opción de tiempo que ya vimos. Así lo configuramos, o sea, quiere decir, los intentos abiertos son enviados, quiere decir, si se me acababa el tiempo, pensando, ¿no? Respondí, yo vi aquí, le di continuar el último intento, esta la respondí, y se me acabó el tiempo, entonces, esta opción quiere decir, los intentos abiertos son enviados automáticamente, o sea, me va a decir, las 2 primeras las tuviste bien, la siguiente, pues no la tuviste bien, pues no la respondiste, ¿no? Eso quiere decir, los intentos abiertos son enviados automáticamente. Hay un periodo de gracia para enviar los intentos. Esto sería, en caso de que yo
deje que el estudiante modifique una respuesta anterior, que en este caso no lo permití, o sea, si se fijan, está prohibido, pero si yo le hubiera dicho, ok, bueno, los que sí respondiste, te doy chance de que te la pienses de nuevo, ¿no? Entonces, bien, ese es el periodo de gracia, ¿no? Y los intentos deben enviarse antes de que se agote el tiempo. Si yo pongo esta opción, aún cuando yo había respondido estas dos preguntas, me va a contar cómo no respondiste el examen. O sea, quiere decir, me va a ignorar las preguntas porque el propósito en el diseño del curso era que todas las preguntas se respondieran, no que yo respondiera solo dos. Por eso le puse el límite de tiempo, ¿no? O sea, la decisión realmente es muy configurable y depende iba a decir de qué gacho sea el maestro, pero pues se oye feo, pero pues es verdad, ¿no? O sea, quiere decir, de cuánto chance le querramos dar al estudiante en el examen, ¿no? ¿Dudas? ¿No? No. Ok, sigo entonces. Bueno, voy a ocultar este de tiempo y me voy a calificación. La categoría de calificación quiere decir, normalmente le pongo sin categorizar. Este tendría sentido si hubiera estado usando alguna rúbrica especial para calificar. No, en este caso no la tengo. Por tanto, lo voy a dejar como sin categoría de calificación. O si yo pongo alguna calificación especial, por ejemplo, una ponderación de que el examen es sobre 6, pero ese 6 equivale a 30 puntos de la calificación final, ¿no? En este caso, no lo vamos a hacer. La calificación aprobatoria. La calificación aprobatoria normalmente no se pone. Quiere decir, es algo que no se usa. Generalmente nadie la pone, pero tiene una ventaja. Desde la versión 3 y algo de Moodle, va como por la 3.8, ¿no? Creo que de la 3.1. Era beta en la versión 3. Moodle incluye un módulo de analíticas de aprendizaje, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Como en la educación en línea normalmente hay tanta deserción, o sea, quiere decir, las universidades grandes no sé, como la Open University, cosas así, tienen una deserción del 70 y tantos, 80%. Quiere decir, la inmensa mayoría de los estudiantes que comienzan no terminan, ¿no? Entonces, esto es un sistema de inteligencia artificial o de machine learning, más bien, ¿no? O sea, aprendizaje de máquina, como le dicen, pero en español suena feo. Básicamente, analiza el comportamiento de los estudiantes en cursos anteriores, o sea, quiere decir, este curso se ofrece un semestre, se ofrece otro semestre y así, ¿no? Y en cada semestre él va analizando el comportamiento de los estudiantes, ¿no? Entonces, empieza a hacer como conjeturas el propio sistema y dice, generalmente los estudiantes que fallaron el primer examen y no entraron nada más que una vez a la semana, generalmente son estudiantes que no van a terminar. No sé, estoy poniendo un ejemplo. La computadora lo calcula en base a lo que yo le diga que me interesa monitorear, ¿no? Y cuando ve en cursos posteriores que el estudiante está como cumpliendo cualquiera de esas posibilidades que ella analizó o que el servidor analizó que podía causar deserción, entonces me alerta, es como una alerta temprana, ¿no? Me dice, oye, tal estudiante, según mi opinión, o sea, inteligencia artificial totalmente, tal estudiante, según mi opinión, puede ser un estudiante que posiblemente abandone el curso o que posiblemente repruebe el curso, ¿no? Entonces, esta opción de calificación aprobatoria, que a lo mejor en los Moodle, en el Moodle que tienen no se ve, pero en este sí sale, o sea, les digo, desde la versión 3 y algo ya sale, es para ayudar a la computadora a hacer estos modelos de inteligencia artificial para ver
al estudiante. O sea, normalmente cuando configuramos una actividad cualquiera, le ponemos la calificación máxima es 100. O sea, la actividad vale 20 puntos, la actividad vale 100, la actividad vale 30 puntos, ¿no? Pero nunca le decimos si aprobó o no aprobó. Entonces, el sistema este de análisis del estudiante no sabría, o sea, quiere decir, si un estudiante tiene 2 puntos, ella dice, ah, bueno, pues 2 puntos, está bien, o sea, entregó la tarea, sí la entregó, por tanto, no hay riesgo de nada. Sí, pero a lo mejor tiene 2 puntos de 5, o el máximo era 3 y tiene 2, o sea, no le fue tan mal, o tiene 2 de 100 y el pobre, pues, lo único que tuvo bien fue el nombre, ¿no? Entonces, quiere decir, de ahí viene la importancia de definir. ¿Un color diferente? Perdón, no. Para que ángulo, tiene con ángulos de 4 ángulos de. Perdón, no oí, me estaban diciendo a mí o era. ¿No? Ah. Entonces, por eso la necesidad de ponerle la calificación aprobatoria es importante con este fin que les digo, con el fin de poder ayudar al servidor a, según el modelo de predicción que tengamos puesto, ayudarnos a detectar tempranamente qué estudiante puede estar en riesgo de abandonar el curso o de reprobar el curso, ¿no? Ahora viene lo de los intentos, que era lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, quiere decir, por eso les dije, no habíamos visto intentos. Intentos permitidos, sin límite. O sea, el estudiante puede poner las veces que quiera, entrar al examen las veces que quiera, puede tratar de atinarle así hasta que pues, le vaya bien. O yo puedo decir cuántos intentos quiero, ¿no? O sea, 1, 2, 3, hasta 10. Son las opciones. Entonces, o sin límite, o sea, quiere decir que lo intente las veces que quiere. El método de calificación, aquí es importante. Me dice la calificación más alta, o sea, lo dejo atinarle hasta que al final, aunque sea inventando, logró ponerla bien y entonces le voy a tomar la más alta que tuvo. O un promedio, que era la que les decía antes. O sea, quiere decir, te doy chance de que respondas y respondas y respondas, pero yo voy a promediarte todas esas. Quiere decir, si en la primera tienes 0 y en la segunda tienes 1 y en la tercera tienes 4 y hasta la quinta te da 10, si pusiera calificación más alta, la máxima fuera 10, pero como le estoy promediando, entonces voy a sumar todas estas calificaciones y dividirlas por 5, ¿no? O puedo decir que el método de calificación sea el primer intento, quiere decir, lo dejo hacer el examen las veces que quiera, como para ver cuáles eran las correctas, o sea, cuáles eran las que debía haber puesto, un poco para que el propio estudiante, acuérdense que lo interesante del examen es que el profesor no tiene que intervenir, se califica solo. O sea, programamos un examen, pero es lo bueno del examen. El examen, como le programamos las respuestas, le programamos la retroalimentación, le programamos todo, realmente es una actividad donde como profesores estamos un poco más descansados, ¿no? En el sentido de que la computadora hace todo por nosotros, no tenemos que entrar a calificar, no tendremos que entrar a revisar ni nada, ¿no? Entonces, primer intento, ok, respondes el examen, te doy la retroalimentación y te digo, la 1 la tienes mal, la 2 la tienes mal, la 3 bien, la 4 bien y la 5 bien. Pero son las calificaciones que te voy a tomar. De todas formas, te doy chance para que trates de encontrar cuál era la respuesta correcta, aunque ya no te lo voy a considerar, ¿no? O en cambio, el último intento. Perdón. O sea, quiere decir, te doy chance que lo hagas. O sea, por ejemplo, si pusiera sin límite y último intento, al final potencialmente todos los estudiantes van a tener el máximo, pero de todas formas yo tengo como profesor, yo tengo constancia de cada uno de los intentos. Es importante
que sepamos eso. Quiere decir, a lo mejor me interesa saber qué tan buenos son mis estudiantes atinándole. O si realmente fue que se equivocaron y ya la siguiente la hicieron bien, o probaron todas las opciones hasta que una les dio bien. Yo tengo, cuando yo revise el examen, no lo reviso para ponerle calificación, lo reviso para ver cómo se comportaron los estudiantes en cada uno de los intentos que hicieron en el examen, ¿no? ¿Dudas? Ninguna. Sin duda, todo bien. ¿Dudas, no? No, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces, aquí voy a parar un rato y les voy a enseñar uno real, ¿no? O sea, por ejemplo, este es un curso mío de la licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web de UDG Virtual, y yo tengo un examen aquí, ¿no? O sea, yo les pongo, esto es Moodle también, aunque lo vean diferente la interfaz, pues es un Moodle muy modificado, pero sigue siendo Moodle, o sea, se comporta igual que el que estamos viendo. Y por ejemplo, esta que dice actividad 1 es un examen, ¿no? O sea, tiene aquí el simbolito de examen. Voy a entrar a esta. Si se fijan, veis, yo tengo los objetivos, la introducción, las instrucciones, las recomendaciones. O sea, esto es lo que el equivalente a esto que pusimos aquí, ¿no? De Moodle Quiz y no sé qué. Aquí lo hice como un poco, o sea, un poco diferente. Le puse el objetivo, la introducción, las instrucciones. Por ejemplo, le digo, revisa este documento, es un video que tienen ellos que ver. Como las reglas del idioma, cuando programamos, hay que seguir ciertas reglas de cada lenguaje. En JavaScript. Regreso al examen y me da la opción de comenzar el examen. Lógicamente, pues yo soy el profesor, entonces no. Pero yo tengo aquí, esta opción me sale como profesor, que es intentos. O sea, el examen se califica solo, le otorga al estudiante una calificación, yo no tengo que hacer nada, pero yo puedo analizar cómo se comportaron los estudiantes, ¿no? Entonces, le quiero decir que me muestre el reporte del examen y aquí está, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé, perdón por divulgar nombres de estudiantes, ya sé que estoy violando la ley de protección de datos, pero pues no lo puedo ocultar, digo, yo sé que ustedes son decentes y no me van a acusar, ¿no? A ver, lo tapo porque se vea decente. O sea, el estudiante tal cual, terminó el examen, lo terminó el 21 de enero, o sea, lo comenzó el 21 de enero, lo terminó el 21 de enero, se demoró 15 minutos 58 segundos, su calificación sobre 10 fue de 8.32, falló la primera y tuvo bien las demás, ¿no? Entonces, quiere decir, esta es mi manera de, si se fijan, los que le atinaron bien a todas, como estos, me los marqué en azul, o sea, sería como el estudiante excelente, ¿no? Y, o sea, los que tienen la máxima calificación. Entonces, yo puedo calificar los intentos de nuevo, o sea, yo puedo seleccionar un intento y decir, el estudiante me explicó que no entendió algo en un examen, yo puedo calificar manualmente, pero la pregunta, pero normalmente, o el estudiante puede decir, oiga, esta pregunta estuvo confusa, estaba rara, no está bien redactada. Yo puedo decir, tiene razón, pero para no pedirles que hagan el examen de nuevo, yo puedo calificar manualmente el examen. O sea, esta pregunta decir, ok, le voy a cambiar y le voy a dar otra calificación, ¿no? Aquí tengo también el gráfico de los estudiantes según el rango de calificación. O sea, de 4,5 a 5, acuérdense que es 10 el máximo. O sea, de 4,5 a 5 serían los que reprobaron. Uno solo, aquí me dice, ¿ven? Un participante.
de 6,5 a 7 fueron 5, de 8 a 8,5 fueron 16 y de 9,5 a 10 fueron 61. O sea, quiere decir, estoy como relativamente contento con el desempeño de los estudiantes, ¿no? Aquí lo estoy viendo lo mismo, pero en gráfico, ¿no? O sea, en los datos reales. Y aquí, pues estoy viendo como la gráfica para llevarme un poco la idea de cómo se comportaron los estudiantes, ¿no? ¿Dudas hasta ahí? Ninguna, ¿No? todo claro. ¿No? Acuérdense que estas calificaciones se otorgaron automáticamente, o sea, yo no hice nada, yo programé el examen, puse las preguntas, seleccioné el tipo de preguntas, les otorgué un valor y esto se calificó solo. O sea, los estudiantes entraron, hicieron su examen y ya. Entonces, bueno, les quería enseñar como un ejemplo real de un examen ya respondido, ¿no? Sí, dígame. Perdón, sí me quedó la duda en el reporte que mostraste, que al final decía, en la más alta calificación tenían 61 participantes. Sí. ¿Tienes 61 participantes o lo que te está contando son los intentos totales? No, son 61 estudiantes en el curso. Ah, ok. Sí, o sea, son digo, aquí se veían menos, pero tiene páginas, ¿no? ¿Ves? O sea, yo puedo, ¿ves? Tiene la página 2, me salen más, por ejemplo, Estefanía de primera, ¿no? Le doy a la página 3 y la primera es Bárbara Rosana, o sea, tengo 5 páginas, ¿no? Nada más se ven estos, que no son 61, pero en realidad son 61 totales, o sea, tengo 5 páginas, ¿no? Aquí de estudiantes, ¿no? Okay, entonces, ¿ves? O sea, estos son los últimos ya, son la última punta es Marisol Edurne Pérez López, o sea, es la última estudiante, y la página 1, pues tengo los demás, ¿no? Realmente hubo 125 intentos, o sea, aquí están los intentos, ¿ves lo que me decías, no? Sí, yo puedo decir, por ejemplo, mi grupo, yo voy a revisar mi grupo y de mi grupo, o sea, yo puedo analizar por grupos, ¿ves? O sea, por ejemplo, el estudiante que reprobó no estaba en mi grupo, ¿no? ¿Ves? Esta es la gráfica como de todo el curso y esta es la gráfica solo de mi grupo, ¿no? Que es el 166217, ¿no? Y me salen solo mis estudiantes, no me salen todos los estudiantes del curso, ¿no? Sí. Una duda, si llegara a fallar el internet o la energía eléctrica a medio examen, ahí, ¿qué consideraciones hay que tomar? Ahí pues, quiere decir, ya ahí viene la confianza que le tenga uno al estudiante, ¿no? Como el tiempo no se detiene, quiere decir, uno, si es un estudiante que uno sabe que ha sido como responsable, pues le digo, ok, te doy chance y te vuelvo a abrir el examen, ¿no? O sea, tenemos el control de hacerlo, de decirle, o sea, por ejemplo, si se fijan, aquí al lado del nombre del estudiante sale como una cajita de selección, ¿no? Entonces, si yo quiero responder a este estudiante, Cristian Rodrigo, y lo selecciono, o sea, yo puedo revisar el intento, quiere decir, yo puedo ver aquí cómo el estudiante se comportó. A la primera lo tuvo bien, aquí no respondió, o sea, quiere decir, está bien, lo inició, aquí la tuvo bien. O sea, yo estoy viendo cómo el estudiante respondió cada pregunta, ¿no? ¿Ven? ¿Se fijan? O sea, yo puedo hacer el análisis del estudiante. Por ejemplo, aquí me dice, se equivocó en esta, ¿no? Esto es lo que vio el estudiante cuando terminó el examen. Yo puedo ver
y la terminó y fue incorrecta. O sea, aquí yo estoy viendo cómo el estudiante, él mismo, ven, aquí tengo mi resumen, la 1 bien, la 2 bien, la 3 bien, la 4 bien, la 5 bien, la 6 mal, ¿no? Entonces, este es su segundo intento. Yo quiero ahora ver su primer intento, ¿no? ¿Ven? Entonces, quiere decir, él hizo 2 intentos en el examen y en la segunda, pues bueno, esta la respondió porque ya sabía bien y esta cambió la respuesta, pero de todas maneras no le atinó. O sea, quiere decir, eran 4 opciones y a la segunda vez que no pudo hacerlo, pues ya decidió que no, que así se queda. Que finalmente tenía con 4 sobre 5, él estaba bien porque era 8.32 de 10, ¿no? O sea, tenía bien el 83%, fue su decisión. Pero bueno, lo que les quería enseñar no era tanto cómo podemos ver cómo se comportó el estudiante, sino que es bueno saberlo, ¿no? O sea, hizo 10 intentos, bueno, pues. Sino que si yo selecciono, por ejemplo, selecciono al estudiante, yo puedo decir que vuelvo a calificar o que elimino los intentos. O sea, si el estudiante me convence de que realmente se le fue la luz, le falló el internet, empezó, pero por algo se le dejó de funcionar la computadora o el teléfono, es mi decisión, eliminar los intentos o decirle, ok, como que te reseteé el examen, ¿no? Entonces puedes volver a entrar y lo puedes volver a responder, ¿no? Desde el principio, con el tiempo, como si lo hubiera empezado a hacer ahora, ¿no? El otro que les decía es volver a calificar. O sea, quiere decir, yo analizo que todos los estudiantes fallaron en la pregunta 4, entonces yo digo, bueno, a lo mejor como que yo no redacté bien la pregunta 4, a lo mejor como que era demasiado confusa la pregunta 4, y voy a tratar de calificarlos a mano. O sea, me explicaron y, bueno, fui yo el que estuve mal, ok, les voy a dar un poco menos les voy a dar otra puntuación más alta a lo mejor, ¿no? Entonces, quiere decir, es mi opción de hacerlo por estudiante o hacerlos por todos, ¿no? O sea, ven, seleccionar todos o omitir todos, ¿no? O sea, les voy a dar el máximo a todos porque yo creo que el examen no estaba bien y lo puedo hacer, ¿no? ¿Dudas? Sí, perdón, maestro. Sí. El otro caso, en dado caso que no tuviese confianza en el alumno, me dice que se va la luz o tal vez se tardó en responder. Me imagino que luego lo va a decir, pero ya para quitarme dudas. ¿Se van a estar grabadas las respuestas hasta la mitad del examen? O sea, ¿hay un pulsante al final del examen donde dice submit, o sea, submitir la respuesta totales? ¿O las respuestas que ha respuesto hasta ese momento se quedan grabadas? Hay opciones de configurarlo, es algo que vamos a ver ahora. O sea, yo puedo, por ejemplo, si yo sé que mis estudiantes tienen algún problema con la conectividad, o sea, yo sé que les puede fallar, hay una opción que la vamos a ver en un rato, que es esa que dices. O sea, cada vez que envíen una respuesta le tienen que dar al botón de enviar para que se guarde. Entonces, si se interrumpen, yo cuando analice los intentos veo, sí lo estaba haciendo realmente, ¿no? O sea, sí lo estaba haciendo y por alguna razón lo dejó de hacer, pero sí lo estaba intentando. Entonces, como que te es un poco más fácil confiar en el estudiante, en lo que te está diciendo, porque puedes verificarlo, ¿no? En este caso, yo no tengo activada esa opción, pero sí la podemos poner. O sea, quiere decir, cuando responda la pregunta para que sea válida, le tienes que dar al botón de enviar. A cada pregunta, no al examen completo. Esa opción la tenemos, la vamos a ver ahora, pero ciertamente, como dices, es muy útil, ¿no? Porque yo sé que sí estuvo haciendo el intento, yo sé que sí estuvo tratando,
y que no me está engañando, o sea, que no era de que, uy, no tenía la menor idea, pues me cerré la página y ya, ¿no? El examen, pues, ay, maestro, se me quedó en la casa, ¿no? Pues sí, estabas en tu casa, ¿no? Entonces, quiere decir, este tipo de cosas también las podemos configurar, ahora la vemos. Sí, luego, maestro, sí. Cada vez que uno selecciona envío, se queda grabado el minuto en el cual, el segundo en el cual lo envía, como los formatos en Google Classroom. Sí, igual, o sea, si se fijan en a ver, bueno, esto me da pena de estar enseñando a estudiantes reales, pero pues quería que lo vieran ustedes como o sea, con algo en la práctica, ¿no? O sea, algo que pasó. Sí. O sea, el intento 1, por ejemplo, me está diciendo el tiempo total del estudiante, me está diciendo cuándo empezó la pregunta, cuándo dejó la pregunta, o sea, ves que aquí hay 2 segundos, o sea, qué hora se guardó, cuándo terminó el intento, o sea, el control es total en nosotros, ¿no? Quiere decir, sabemos cuándo entró a esta pregunta, cuándo salió de la pregunta y cuándo se terminó el intento. En este caso, como yo no puse ese botón que me preguntaba, se guardó y se terminó en el mismo momento, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, lógicamente, al responder ya se guardó. Yo no lo obligué a darle al botón de enviar. Pero normalmente, si haces eso que dices, lo dejo cambiar de opción, pues sí, una cosa es terminó, o sea, a lo mejor le picó a 3, al final se decidió por una, pero bueno, lo importante es cuál era la que estaba marcada cuando le dio al botón de enviar, ¿no? Yo aquí no lo usé, pero vamos a ver cómo se puede usar. Ciertamente es muy buena idea para lo que decías, ¿no? O sea, está perfecto el poder saber si realmente lo intentó o sencillamente ni lo vio y cerró el examen porque no sabía, ¿no? ¿Dudas? Gracias, perfecto. Gracias. No, todo bien. ¿Todo bien? Sigo Gracias. entonces. De hecho, mi duda nada más es, bueno, obviamente esto se va a ir aprendiendo a medida que lo ejecute uno, pero sí vi diferencia entre el examen que me mostraste hace rato y el formato que usas aquí. ¿Cómo entras a este tipo de formato? ¿A cuál, perdón? Este es el primero que nos mostraste, el que conocemos más usualmente, pero el otro donde ya viene como más estructurado, que pones... ¿Ese? No, la entrada, el examen, la actividad 1 que es el examen. Ese, que como dice lo de arriba. Ajá, pues está programado, o sea, quiere decir, está hecho, les puedo enseñar el código, ¿no? O sea, si ven, ven, o sea, es igual, o sea, se fijan, ¿no? Pero, lógicamente, hay otra opción que yo no la mostré aquí, o sea, quiere decir, esta opción aquí, esta opción que está aquí es el código HTML, ¿no? Entonces, quiere decir, se lo quito, se ve así, se lo pongo y se ve el código HTML, ¿no? En este caso, pues, le pusimos a la plataforma, tiene un poquito de código preconstruido, ¿ven? O sea, quiere decir, yo definí unas clases que se llaman para que se colapse, o sea, que se colapse es que se abran y se cierran esas ventanitas que vieron, ¿no? Entonces, o sea, está programado realmente, ¿no? Tenemos la opción de ponerlo sin programar. Lógicamente aquí lo vemos y sí funciona, ¿no? O sea, porque es un código HTML, ¿no? Pero en esta ventana yo puedo hacer esto, o sea, quiere decir, y sigue funcionando. Por ejemplo, si yo le pongo introducción y le pongo negritas, todo sigue funcionando, o no sé, o le cambio el color, como hicimos hace un rato, ¿no? Va a seguir funcionando, ¿no? Nada más, no sé, por ejemplo, quiero ponerles una opción, ¿no? De dibujarles algo, incluírselo, pues sigue funcionando, pero este está hecho así, con el código, ¿no?
Entonces se crean todos de la misma manera, nada más que internamente se le pone código de HTML para presentarlo en esa estructura, ¿no? Sí, es que en este caso, o sea, o sea, era mucha información, ¿no? Si ven, le quería poner los objetivos, le quería poner la introducción, le quería poner recomendaciones, y como que se me hacía muy largo y muy pesado, ¿no? O sea, así como yo desconfiando al estudiante, dije, si le pongo eso, no se lo van a leer, ¿no? Y después me van a decir, oye, pero no explicaste cómo era que el examen se iba a hacer, ¿no? Entonces, pues preferí hacerlo de esta manera, pero pues nada, es igual que esto que estamos haciendo aquí, ¿no? O sea, si ven, es el código, ¿no? O sea, no tiene problema, ¿no? Gracias. Pues nada, ¿alguna otra duda? No, ninguna, ¿no? Todo bien. Ok, sigo entonces. Perdón, yo tengo una duda. Dígame. Si vamos a utilizar el mismo examen para diferentes grupos, ¿se pueden importar las preguntas o de qué manera podemos hacer uso de algunos de los reactivos para algunos otros exámenes? Sí, ahí vamos. Hay dos opciones, de hecho, de hacerlo, ¿no? Excelente, gracias. Hay dos opciones, ahora lo vamos a ver. Para eso, por lo menos se me ocurren rápido dos opciones de hacerlo, ¿no? Posiblemente hay hasta una tercera para hacerlo un poco como aleatorio, ¿no? De manera tal que el estudiante no se estén pasando respuestas y así, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos lo de calificación, diseño de cómo se presentará el examen. Este está fácil porque me dice quiero una página nueva, o sea, quiere decir una pregunta por página, o 2 preguntas por página, o 3 preguntas por página, o 19 preguntas, o así hasta 50, ¿no? Aquí, en este que vimos, si se fijan, yo tengo todas las preguntas en una sola página. O sea, no le di, pero si lo configuro, o sea, vamos a pensar, le voy a dar cuestionario de prueba, lo voy a editar y le pongo, voy aquí, le voy a poner, diseño cómo se presentará el examen, quiero cada dos preguntas, ¿no? Entonces, con método de navegación libre o secuencial, lógicamente libre es que puedan seguir avanzando, aunque no hayan respondido la pregunta, para ver qué viene después en el examen, o no, pues hasta que no respondan no te dejo pasar, ¿no? Entonces lo voy a dejar libre para que veamos un poco, lo voy a guardar, y cuando entro al examen, ¿se fijaron una cosa? Que me dijo comenzar el examen. Sí. Quiere decir, cuando hagan un cambio de esa magnitud en el examen, quiere decir, cambié el método de calificación, edité la pregunta tal, el examen se va a reiniciar. O sea, es importante que el examen lo probemos bien antes de ya darlo como definitivo, porque si hago algún cambio en el examen, automáticamente me va a reiniciarlo y lo va a considerar como que yo hice un cambio y quiero hacer un examen nuevo, y va a borrar los intentos de los estudiantes. O sea, eso es algo muy común que pasa mucho, ¿no? De pronto te ves a un profesor que te dice, a ustedes les falló el servidor y se me borraron las respuestas. Y de pronto revisas y le dice, maestro, usted cambió la pregunta 5 y la 8. Y les puso que valían más puntos, y les puso que si no respondían las 6 no podían ir a las 7, o sea, hizo un cambio en la configuración del examen. Sí, le digo, pues hizo un cambio en la configuración del examen, hizo un examen nuevo. O sea, las respuestas están basadas en cómo está el examen en ese momento. Si yo le meto mano de alguna manera, el examen se reinicia, y el estudiante que ya lo había respondido, pues ya no va a tener calificación, ¿no? Por eso es que al hacer este cambio de la paginación, si se fijan, ahora lo que me está diciendo es, o sea, le doy guardar, que cada vez que yo guarde un cambio, el examen se va a
o sea, se va a cambiar, ¿no? O sea, me va a decir comenzar el examen, aunque ya yo había hecho, si se fijan, ve, ya yo había respondido esto. Y de todas maneras me está diciendo que y si se fijan, nada más lo hice para esto, ven, pregunta 1, pregunta 2, o sea, me repaginó el examen, me dice página siguiente, ¿no? Antes se acuerdan que todos estaban en una, ahora yo puedo avanzar, ven, tengo página anterior y página siguiente, o sea, quiere decir, yo puedo poner que sea una sola, puedo poner que sean dos, puedo poner que se vean todas, que era como lo tenía anteriormente, ¿no? ¿Dudas? Glaston, sí, Dime. En ese caso, si ya hice un cambio y entonces me dices que es como un examen nuevo, ¿no se queda guardado algún reporte de los alumnos que ya hayan respondido esa versión anterior? Sí se queda guardado, pero se queda guardado en el servidor. O sea, quiere decir, No, ahí ya implicaría permisos de parte de los administradores que te digan, sí, te voy a pasar los intentos anteriores, la actividad que se modificó. O sea, quiere decir, ya no queda, porque sería muy confuso realmente para el maestro el tener, o sea, no sé, un montón de copias de cómo respondió la gente cada vez que cambió el examen, ¿no? Entonces, sí queda todo, o sea, Moodle en eso es así, de gestionaje total, o sea, quiere decir, a qué hora entraste, cuándo entraste, desde dónde entraste, cuánto tiempo estuviste viendo cada página, cuánto tiempo, o sea, por ejemplo, yo por morbo me dirán, pero soy mucho del estudiante que te dice, oye, pero es que no entendí los documentos previos al examen, no sé, o previos a realizar la actividad o la entrega de tarea. Aquí, en este curso que les puse, pues casi todos lo que se entrega es código, ¿no? O sea, el estudiante, no sé si ven aquí los envíos, normalmente el estudiante lo que entrega son códigos de programación, ¿no? No sé, déjenme buscar uno. Aquí ven, cuando le digo ver todos los envíos, o sea, generalmente hay código, ¿no? Lo que entrega el estudiante es código. Entonces, es importante que te dicen, pero yo no vi, usted me está mandando a hacer algo que no me enseñó. O sea, por ejemplo, no había una presentación de un video y el video ese que usted puso no como las reglas del idioma. Cuando programamos, hay que seguir ciertas reglas de cada lenguaje. El video en dura, JavaScript qué sé yo, 4 minutos y estuviste viendo los 10 segundos. O sea, evidentemente no se pudo porque pues no viste el video, y en el video era donde venía la información. No sé si hoy en el Usaremos llaves, paréntesis, comillas, comillas simples, punto y coma, y otros más. Cuando uses la consola, empezarás a practicar estas reglas, y los mensajes de error te permitirán reconocer cuando has hecho algo mal. A veces, los mensajes de error no serán del todo claros, pero siguiendo las recomendaciones que te haremos a lo largo del curso, aprenderás a reconocerlos y corregirlos. JavaScript, como se menciona en la introducción de este tema, no es un lenguaje muy estricto como otros que encontrarás en el futuro, pero algunas recomendaciones te serán de utilidad con otros lenguajes. JavaScript es más flexible en el modo de tratar y crear las variables, pero vamos a observar algunas reglas que te serán de utilidad. En la pantalla aparecen que hemos creado 4 variables. ¿Ya? ¿Me oyen? Sí, maestro, gracias. Lo que les decía era que, sí me oyeron la parte que les decía que pasaba mucho, o sea, digo, respecto a lo que me preguntabas, que pasaba mucho que el estudiante decía, es que yo, por eso puse el video, ¿no? Es que en el video que puso, pues no, como que no explica lo que me pidió después en la tarea, ¿no? Y pues Moodle, como guarda todo, yo puedo saber que el video duraba, no sé, 7 minutos, y el estudiante estuvo 10 segundos viendo el video, ¿no? Entonces, pues claro que no, pues, lo pudiste ver porque pues en 10 segundos no ibas a ver un video de 7 minutos, ¿no?
O sea, Moodle guarda todo, pero la idea es no cargar a los maestros con toda esa información. Los administradores sí tienen esa información. ¿Dudas? No, sin dudas, todo bien. Ok, sigo entonces. Seguimos configurando el examen entonces. Ya vieron lo del diseño, el comportamiento de las preguntas. Esta es interesante, o sea, le digo, ¿quieres que ordene al azar las respuestas? O sea, eso sirve para que un estudiante no le diga a otro, oye, la pregunta 4, ¿cuál era la buena, no? Entonces, no, pues la pregunta 4 tuya puede que no sea la mía, ¿no? Entonces, eso es el organizar las respuestas al azar, le digo que sí o que no, ¿no? Comportamiento de las preguntas, esto es lo que vimos, o sea, interactiva con varios intentos, modo adaptativo sin penalización, retroalimentación diferida, retroalimentación con puntuación basada en certeza, retroalimentación inmediata es la que estoy usando. Entonces, aquí lo que hago es básicamente decidir cuándo le digo al estudiante, o sea, cómo le digo al estudiante tu respuesta fue correcta, ¿no? Yo puedo decirle, lo quiero ver al final, o sea, quiere decir, la retroalimentación se muestra inmediatamente. Aquí están, de todas maneras, aquí lo tienen, ¿ven? O sea, está es largo, pero bueno. Los estudiantes pueden interactuar con la respuesta de varias maneras. Por ejemplo, puede hacer que introduzcan una respuesta a cada pregunta y después envíen el examen completo. Era lo que estábamos viendo hace un rato. Es como lo tengo configurado yo. Antes de que se haga la calificación o de que se envíe la retroalimentación. Quiere decir, como yo lo tengo configurado en este momento, si se fijan, yo cuando respondo, me voy a la página anterior. O sea, cuando respondo, aquí le digo, ¿consideras que quédate en casa debe ser bueno? No, no debe ser bueno, soy un irresponsable. Le doy comprobar, o sea, me sale la opción de comprobar y me dice, debes quedarte en casa. La respuesta apropiada es verdadero. O sea, la retroalimentación me la está mostrando, en este caso, vengo aquí, voy a editar los ajustes. Le estoy diciendo retroalimentación inmediata. O sea, el estudiante ya sabe, después que comprueba, ya sabe si la pregunta estaba bien o estaba mal. No dejo que lo vuelva a hacer, no dejo que la vuelva a tomar, pero se va con la retroalimentación en cada pregunta, ¿no? Pero yo pudiera decidir, no, pues no me interesa, o sea, la voy a hacer diferida, ¿no? Quiere decir, hasta que no termine, no va a, aquí lo explican, ¿ves? Por ejemplo, usted puede que los estudiantes introduzcan una respuesta, posteriormente enviar el examen completo antes de que se realice calificación o se envíe la retroalimentación. Eso sería retroalimentación diferida. O sea, quiere decir, yo no les voy a decir nada, responde tu examen, lo respondes completo y cuando terminas de responderlo, ya y lo enviaste, entonces yo te digo cuál fue la respuesta, ¿no? Si quieren ver todos los métodos, hay unos medio raros ahí. Bueno, modo adaptativo quiere decir es múltiples intentos con o sin castigo. Es lo que yo les explicaba hace un rato. Los dejo que pongan todas las opciones hasta que le atinen, porque lo que quiero es analizar cómo se comportaron o qué tan buenos fueron atinándole. O le pongo el modo adaptativo normal, es sí, te dejo hacerlo, pero tienes la opción de, te voy como a descontar cada vez que falles en una pregunta, ¿no? El modo interactivo con intentos múltiples es, o sea, le da pistas al estudiante y le pone un botón, inténtalo de nuevo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo sé que falló, a lo mejor le doy una pista, que después cuando veamos las preguntas se puede ver la pista, le doy una pista y ahí le digo, o sea, le doy chance de que lo vuelva a
a responder, o sea, le digo otro intento, te doy oportunidad de otro intento, pero o sea, le puedo descontar o no, ¿no? Y preguntas condicionadas son cuando yo les voy a dar opción de, quiere decir, solo puedes responder la segunda si respondiste la primera y así. Y el de puntuación basado en certeza, que está como medio raro y parece una cosa así muy extraña, no es más que decirle al estudiante, oye, ¿seguro? O sea, ¿seguro? ¿Esta es tu respuesta? ¿Eso es lo que vas a poner? Así, o sea, un poco como así, programa de concurso, ¿no? De esos de, ¿seguro es tu respuesta? Ya vas a perder tanto dinero, ¿no? O sea, es que así con puntuación basada en certeza, ¿no? O sea, le pusieron un nombre muy así, pero realmente es eso lo que hace. Y la otra opción es cada intento se basa en el anterior, quiere decir, lo obligo a que tenga que responder una pregunta para poder seguir haciendo. Le dije que no, ¿no? ¿Dudas? ¿No? No. Sigo entonces. La opción de revisar por el estudiante, o sea, aquí yo puedo decir qué quiero que vea el estudiante en cada momento, o sea, por ejemplo, durante el intento, que nada más vea el intento, o después del intento que vea, o sea, esto son opciones que si quiero que vea la respuesta correcta, la retroalimentación general específica, cuántos puntos tuvo, o sea, lo que yo quiero que vea o no vea el estudiante. O sea, por ejemplo, si le voy a dar chance de que revise de nuevo el examen para ver en qué falló, o no quiero que vuelva a entrar, o si quiero que darle oportunidad de que vea la retroalimentación para que las copie y las tenga como, fallé en esto, pero la respuesta correcta era tal. O sea, son opciones de visualización posterior, ¿no? Entonces, ya lo que queda aquí es típico de todas las actividades de Moodle. O sea, todos lo tienen. Por ejemplo, si quiero poner restricciones de acceso, o sea, a tal estudiante no le voy a dar oportunidad que entre al examen, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, ya que está el examen, o sea, ya que configuramos este montón de cosas en el examen de prueba que estamos haciendo, le voy a dar guardar cambios y mostrar. O sea, ya guardé, ya definí el examen, ya todos los que tienen la marquita roja están, y le voy a decir guardar cambios, ¿no? Entonces me va a decir, este examen va a estar disponible hasta el sábado 12 de septiembre, ¿se acuerdan? Lo configuramos, se va a cerrar el 7 de octubre, el límite de tiempo va a ser 1 hora y media, y el método de calificación es el último intento. Entonces, lo importante es que pues sí, el estudiante va a entrar al examen, o sea, vengo acá, entro, examen de prueba, y pues en el examen de prueba no hay nada, ¿no? O sea, no tienes preguntas, ¿no? Entonces, ahora viene el cómo podemos agregarle entonces preguntas nosotros, ¿no? Voy a regresar al examen, le voy a dar editar. O sea, ya lo creé, ya está grabado, ya está guardado. Le voy a dar editar ajustes y voy a decirle, ¿se acuerdan? Aquí estábamos hasta ahora mismo. Le reviso que todo, por ejemplo, la fecha se la voy no sé, bueno, eso no es tan importante. Realmente, como le puse la calificación de último intento y todo, le voy a decir calificación más alta. Lo voy a guardar y teniendo el examen, voy a entrar en él. O sea, si le dan al lapicito, le cambian el título. O sea, ven, aquí. Y si le doy clic al examen, o bueno, si le dan aquí arriba, lo pueden mover de posición. Pero bueno, lo importante es, lo que quiero es entrar al examen. Examen de prueba. Aquí estoy. Y quiero, me sigue diciendo, no has agregado ninguna pregunta, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer, aquí en esta opción de arriba, ven, puedo seguir haciendo los ajustes, puedo seguir editando, puedo editar el examen, ¿no? Cuando le doy a editar el examen, me sale la opción añadir, y entonces me dice, añadir una nueva pregunta,
añadir del banco de preguntas o añadir una pregunta aleatoria. Añadir una nueva pregunta me lleva a esta opción. ¿Qué tipo de pregunta quiero usar? O sea, quiero usar una de opción múltiple, quiero usar una falso verdadero, relación de columnas, respuesta corta, etcétera. Bueno, son un montón, más las que están instaladas en esta plataforma que no vienen en Moodle, como esta, que el estudiante envió un audio, por ejemplo. Y alguien me preguntaba hace un rato de que si yo puedo tener un banco de preguntas. Sí, o sea, aquí está, o añadir del banco de preguntas. Si se fijan, cuando yo entro al banco de preguntas, me salen las preguntas que ya yo tengo y yo sencillamente las selecciono y me da la opción de añadir la pregunta al examen. O sea, si yo quiero, yo puedo hacer un banco de preguntas grande donde estén todas mis preguntas y después en los exámenes puedo mezclar el crear una pregunta nueva con traerme una que tengo en el banco de preguntas, ¿no? Incluso me puedo traer una que ya programé, ya la preparé, ya está funcionando, y decirle, quiero modificarla y crear una nueva en base a esa. O sea, me deja usarlo como plantilla, digamos. En este caso, le voy a decir, añadir una nueva pregunta. Voy a usar la más fácil, o sea, falso verdadero. Le doy a agregar, selecciono, le doy a agregar. Me dice, igual que en el caso anterior, me dice nombre de la pregunta. Le voy a poner falso verdadero. Texto de la pregunta, lo mismo. O sea, quiere decir lo mismo que vimos hace un rato. Le puedo poner código, le puedo poner una imagen. Puedo hacer lo que quiera. Los puntuación por defecto es cuánto va a valer. No sé, quiero que valga 10 puntos. La retroalimentación general y las respuestas, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco esta que tengo acá lista de... la cerré, sí, la cerré. Voy a ir al examen mío. Este que yo tenía aquí, y igual, cuestionario de prueba, ¿se acuerdan? Era el que tenía hace un rato. Quiero... igual aquí le voy a dar editar examen y me sale que la primera pregunta es de verdadero o falso y la vamos a ver un poco, ¿no? O sea, si se fijan, yo le puse nombre, verdadero o falso, aquí le puse una imagen, le puse este texto, o sea que yo lo puedo modificar como yo quiera, ¿no? Por ejemplo, ahora me di cuenta que le puse doble esto, ¿no? Así, lo voy a quitar. Y la puntuación por defecto, le puse una, y la retroalimentación general. ¿Se acuerdan que cuando yo respondía me decía, debes quedarte en casa para reducir el número? Esta es la retroalimentación general. Yo puedo usar dos tipos de retroalimentaciones en el examen. Una general y una según lo que el estudiante responda, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es verdadero. Y si se fijan, aquí abajo me dice retroalimentación para la respuesta verdadero. Le voy a poner sí, muy bien, felicidades, ¿no? Entonces, retroalimentación para la respuesta falso. Qué mal, sí, deberías quedarte en casa, ¿no? Entonces, le pongo ahora intentos múltiples. O sea, lógicamente, el intento múltiple de un verdadero o falso, pues como que no tiene mucho sentido, pues si no es una es la otra, ¿no? Y le voy a dar guardar cambios, ¿no? Si entro al examen ahora, o sea, voy a volver a entrar en este, ¿no? Si entro al examen y le digo que quiero ver la pregunta, hay una opción como de previsualizar la pregunta, me dice pregunta 1 sin penalizar. ¿Consideras correcta la estrategia? Le voy a decir falso, comprobar. Y entonces me sale la retroalimentación que yo puse, la específica para falso. O sea, aquí voy a... ¿sí ven la pantalla o no? Es que no sé si es... Sí, donde tengo el examen sí se ve, aunque abrí en otra ventana. Sí. Sí, sí se ve. ¿No? No. Sí se ve. No, Yo tampoco el examen no se ve.
El examen no se ve. Exacto. Entonces, el examen no se ve, sí. Déjenme compartir el escritorio entero, sí, porque estoy... En el editando examen, cuestionario de prueba, eso es lo que se ve. Ya, entonces déjenme cambiar. Es que abrí otra ventanita, ¿no? Voy a compartir la pantalla completa, avísenme si se ve. ¿Sí ya? No. Sí, ahora sí ya. Ven, sí, aquí está el examen, ¿no? Ahí está ya. O sea, cuando yo hago la pregunta, ya la tengo dentro de mi examen, está esta lupita, ¿no? O sea, ven que hay una lupita, es como ver qué tal me está quedando. O sea, quiere decir, sin tener que entrar al examen y hacer las pruebas y lo demás, yo le puedo dar la lupita aquí y para ver qué tal se está viendo mi pregunta, ¿no? Entonces, si lo ven, ¿no? Este de aquí. Voy a editar el examen para tener un poco las dos cosas abiertas, ¿no? O sea, esta es como la previsualización del examen y fíjense ahora. O sea, yo le tengo puesto esto, se está viendo aquí, o sea, le estoy poniendo esto, se ve aquí, me dice elija la opción, verdadero o falso. Yo tengo una retroalimentación general, quiere decir, siempre que se termine el examen va a salir esto, es la retroalimentación general de la pregunta, no del examen, perdón, ¿no? O sea, siempre va a salir todo esto. Yo le digo que la respuesta correcta es verdadero. Y además le digo que cuál es la retroalimentación para verdadero. O sea, esto me lo pregunta. Ok. No es obligatorio llenarlo. La que uno siempre debe llenar es la general, ¿no? Pero bueno, verdadero, sí. Muy bien, felicidades. O si pusiera falso, oye, qué mal. Deberías quedarte en casa, ¿no? Entonces, si ahora yo le doy falso, por ejemplo, y le doy comprobar, me dice, qué mal, sí deberías quedarte en casa. O sea, me está poniendo la retroalimentación para la respuesta falso y debajo me pone la general, ¿no? ¿Ven? Es esta. Y me dice, la respuesta apropiada era verdadero, ¿no? Si le doy comenzar de nuevo y vuelvo a entrar y le digo, ok, sí es verdadero, entonces me dice, sí, muy bien, felicidades, ¿no? O sea, quiere decir, me está poniendo la retroalimentación de verdadero, ¿no? Si yo quitara estas dos, o sea, vamos a pensar, quito esta y guardo. Entonces, y le doy comenzar de nuevo, yo pongo verdadero y me va a salir, debes quedarte en casa, o sea, quiere decir, me va a salir la misma, la general, y si le doy comenzar de nuevo y le pongo falso, me sale, me dice que está mal, pero me sigue mostrando la misma retroalimentación, ¿no? Esto es como la ventaja, quiere decir, si queremos ayudar un poco más al estudiante, pues podemos ponerle una retroalimentación general y donde le digamos, que debe revisar tal documento, etcétera, o darle una específicamente si lo puso bien o si lo puso mal, ¿no? ¿Dudas hasta ahí? Todo muy claro. Sin duda, todo claro. Entonces, esa es la más básica, ¿no? Veamos ahora otra. Un pinche meme con perros aullando. Está trabajando el examen y ya lo habíamos visto todo. Que si la respuesta está bien, que si está mal, que si la vas a considerar, que si hay retroalimentación, que si tienes bancos de preguntas, que si le vas a agregar, que qué es lo que va a salir, que la retroalimentación... Tiene el micrófono abierto. Pues no veo a nadie más que a Armando. Perdón, ¿era duda? Mira, ya hay menos. El micrófono abierto. ¿Cuántos son? Yo pensé que era 109, eran duda. 160, ¿no? Armando nomás. Yo pensé que era duda, era chisme, perdón. Me estaba metiendo donde no debía. Bueno, entonces ahora, quiere decir, veamos la posibilidad de agregar otra pregunta, ¿no? O sea, pensemos en otra pregunta. Vamos a añadir entonces una nueva pregunta y decirle que quiero una de opción múltiple, ¿no? Que también se usa mucho, ¿no? La de opción múltiple, si se fijan, siempre es igual, le pongo un nombre, siempre es igual, le pongo un texto,
siempre es igual, le pongo cuántos puntos quiero que valga, siempre es igual, le pongo la retroalimentación general. Entonces aquí ya cambia un poco, me dice solo una respuesta o varias respuestas. Quiere decir, puede ser que de las opciones no solo una sea la buena. Por ejemplo, si pongo 4, pues 5, digo, o 3, siempre una va a ser la buena, o a lo mejor hay 2 buenas, o a lo mejor hay una buena y una regular, y eso es lo que quiero que veamos, ¿no? Barajar las opciones, ¿qué quiere decir? Que siempre no me salgan iguales, ¿no? O sea, no sé, si vuelvo a entrar, a ver, voy a cerrar este, y voy a abrir el otro. Me voy a cambiar aquí al que ya tengo hecho, cuestionario de prueba. Y le digo que quiero editarlo, editar ajustes. Ah, no, perdón, editar ajustes no. Editar examen. Editar examen. Y tengo mi opción múltiple, ¿no? O sea, tengo mi pregunta de opción múltiple aquí hecha. Yo puse el video, que vieron. Bueno, todos lo vieron. Le puse mi retroalimentación general. Y le puse que la válida era una sola, ¿no? Y le puse barajar las opciones. Entonces, el barajar las opciones, si regresamos a este, y le damos para previsualizar, se fijan, me sale el video y me dice, es lo ideal en este momento, fue malinterpretado, es irresponsable, ¿no? Y entonces, es alguien que está tratando de entrar, pero ya casi estamos terminando. ¿Sí? ¿Me oyen? ¿Que sonó como un ruido raro? Sí se oye. Bueno, ¿Sí yo se sí oye? oigo. No, no sé. Sí lo escuchamos. Es que empezó a sonar, empezó a sonarme un ruidito raro así. Aquí no se escucha nada. Ah, bueno, se fijan entonces, barajar las opciones, que era lo que estábamos viendo, ¿no? Aquí, que me dice, barajar las opciones. Si se fijan, dice, ¿cómo calificarías la opinión del presentador? ¿Es irresponsable? ¿Fue malinterpretado? Es lo ideal en este momento. Si lo vuelvo a cargar aquí, me dice, es lo ideal en este momento, es irresponsable, fue malinterpretado. ¿Se fijan que van cambiando el orden en el que salen? Y ahora me dice, es lo ideal, es irresponsable, fue malinterpretado. Le digo que lo quiero volver a cargar, y la primera ya no es que si es lo ideal, sino que fue malinterpretado. ¿Para qué sirve lo de barajar las opciones entonces? Para decirle al... O sea, quiere decir que no haya manera de que yo le diga al estudiante en la 1 cuál era la buena, la A, la B o la C. No, pues la A, pues la que es para mí es la A, para el otro estudiante no va a ser la A, y así, ¿no? Numerar las opciones, pues está fácil, es como ponerle, si se fijan, aquí sale ABC, que es lo que tengo configurado, le pongo, qué sé yo, 1, 2, 3, ¿no? Y guardo. Aquí abajo le doy guardar cambios, y cuando lo vuelvo a ver, ahora ¿qué me dijo? Este tipo requiere de preguntas, requiere al menos 2 opciones. Ah, es que estaba editando lo que no era. Es esta. Déjenme moverme. Es esta de acá, ¿no? Si le digo que en vez de ABC me ponga 1, 2, 3, no sé. Guardo. Ahora me sale la opción, ven aquí arriba, como 1, 2, 3, ¿no? O sea, quiere decir, es simple, es una configuración sencilla esto, ¿no? Entonces, ¿qué más tengo? Una sola respuesta, quiere decir, una de las 3 es la buena, o varias, yo decido, y aquí vienen la configuración de la opción múltiple entonces. Me dice, respuestas, opción 1, fue malinterpretado. Calificación, ninguna.
¿Por qué es importante la calificación? Porque yo puedo ponerle preguntas medianamente correctas. O sea, quiere decir, si a lo mejor el estudiante me dice, sí, el periodista dijo eso, pero yo le pongo una opción, ¿no? El periodista lo dijo, pero él no tiene la culpa porque lo mandaron, ¿no? Entonces, bueno, no es tan irresponsable porque a él le dijeron que lo hiciera y quería conservar su trabajo. Ok, entonces te voy a dar no sé, el 50%, ¿no? Si elige esa opción, le voy a decir, ok, te mereces la mitad de los puntos, pero no todos, ¿no? Entonces, es una opción, ¿no? En este caso yo puse que es irresponsable, es la que tiene el 100%, o sea, la correcta, una sola opción. Pero si yo le pongo que puede tener múltiples, se permiten varias respuestas, pues esa del 50% entraría también, ¿no? Si se fijan, también le puedo poner retroalimentación a cada una de las preguntas, o puedo poner una retroalimentación general que puse aquí, aunque puedan existir divergencias en la cifra, si es importante que nos quedemos en casa. O sea, esa siempre va a salir. La retroalimentación combinada quiere decir, esto es como lo que viene preprogramado, su respuesta es correcta, su respuesta es parcialmente correcta, esa sería la del 50%, o su respuesta es incorrecta. Intentos, pues yo decido, o sea, quiere decir, cómo penalizo al estudiante por cada intento incorrecto, aquí le quitan la tercera parte de los puntos. Y lo otro que les decía son las pistas, ¿no? O sea, quiere decir, si responde mal, pues le voy dando pistas para, por poner varias, o sea, le voy dando pistas para decirle, oye, no crees que tal cosa, no crees que tal otra, y pues puedo poner varias otras pistas. Tengo dos opciones, o sea, le puedo decir, y te borro las anteriores, como para que no estés, espérate, si no era esta, pues voy a hacer la otra, o le pongo mostrar el número, respuestas correctas, quiere decir, le digo a esta las tuviste bien, no digo cuáles, pero digo que sí, o sea que sí tuviste bien algunas, ¿no? Entonces, así se hace el de opción múltiple. Pati me va a regañar, ya me pasé de la hora. Hay muchos más, o sea, el de relacionar conceptos, por ejemplo, que sería este, ven, o sea, por ejemplo, yo pongo, aquí le doy opciones y me salen opciones como para relacionar conceptos en este caso, ¿no? Y le doy comprobar y me dice, uy, las tres las tuviste mal porque la correcta debía haber sido tal. Hay opción de respuestas calculadas, por ejemplo, esta se llama respuestas calculadas. Me dice, esta es muy interesante porque me dice, calcula el área de un terreno que mide 4.9 metros y 5.3. Estos valores de 4.9 y de 5.3 los está generando el sistema automáticamente. O sea, en caso que usen para clases de matemáticas y lo demás, no queremos que siempre salgan los mismos valores, ¿no? Entonces le decimos que genere aleatoriamente estos valores y por tanto la respuesta la va a hallar el servidor o automáticamente, ¿no? Y siempre que yo le dé refrescar, me va, no, esta no es esta era la de simple calculada, me equivoqué, ¿no? O sea, siempre les va a dar la opción de actualizar a ver, la vemos aquí, la de relacionar concepto, ya la vimos, por ejemplo, la de simple calculada. Si se fijan, cuando yo programo la pregunta, le pongo, calcule el área de un terreno que mide ancho, entre corchetes, metros de ancho, y largo, entre corchetes, metros de largo, ¿no? Entonces, aquí abajo le digo, la fórmula que debes usar es esta, y automáticamente cada vez que yo entre me va a cambiar el valor. Eso es otro tipo de preguntas que podemos usar en el examen, ¿no? Las preguntas numéricas, la de arrastrar y soltar, no sé, por ejemplo, veámosla rápido. Me dice, él es un nuevo tipo de que puede afectar a las
personas. Entonces, no sé, voy a poner el coronavirus, es un nuevo tipo de, no este, entonces este es un nuevo tipo de coronavirus, va aquí, el COVID, no, debe ser el SARS, aquí, el SARS es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas, que se detectó en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. El virus se conoce como coronavirus, la enfermedad que causa se llama COVID, ¿no? Y le doy comprobar, y pues sí, me dijo que estaba bien, ¿no? En caso que no esté bien, pues me dice, ven, aquí abajo me dice, la correcta es, o sea, este es otro tipo. No sé si les interesa y le pueden decir a Patti que seguimos haciendo para poder ver todas las demás que había preparado, ¿no? O sea, nos tardamos mucho en la parte de la configuración, que es importante. A mí sí me interesa. Este otro, por ejemplo, es pregunta numérica, se llama así, ¿no? Se llama pregunta numérica y dice, el INEGI calcula que al final de 2020 la población total de México en millones de habitantes será de, entonces le voy a poner, no sé, una cosa, a 50 millones, ¿no? Y le digo comprobar. Y me va a decir, la población en México será de 127 en el primer trimestre de 2020, según las estimaciones del INEGI, la respuesta correcta es 127. ¿Qué tiene de interesante esto? Que si yo reinicio y yo le digo, ¿cuántos serán? Voy a comenzar de nuevo, ¿no? ¿Cuántos serán? Yo creo que deben ser 125, ¿no? Y entonces le doy comprobar y me dice, correcto. La respuesta correcta es 127. ¿Por qué? Porque cuando la programamos, le ponemos que tenga un rango de errores. O sea, ¿ven? O sea, por ejemplo, 300, si me dicen que es 300, pues les doy 0. Y si o sea, no tiene margen, ¿no? Pero si me dicen que es 127, yo le pongo un error, un margen de error de más menos 10. Por eso, cuando puse 125, me dijo, sí, está bien, te acercaste, ¿no? Y esto es lo interesante de este tipo de pregunta, que me da un margen de error para no decirle necesariamente al estudiante, no, qué terrible, lo hiciste todo súper mal, ¿no? Entonces... ¿Cuál tipo de pregunta es, perdón? Esa, ¿cuál? La que estábamos viendo, numérica. O sea, aquí la ven, cuando la vayan a agregar, a ver, vuelvo al cuestionario, salgo de aquí. Si le digo que quiero agregar, editar examen, le voy a decir agregar preguntas, le voy a decir que quiero añadir una nueva pregunta y le digo que es una numérica. ¿Ven? Esta que está acá, numérica. Gracias. Entonces, un poco para ver, quiero decir, vimos estas dos, opción múltiple y Muy falso bien. verdadero, vimos la de relacionar columnas, la de respuesta corta, pues es fácil, es como poner un campo para que el estudiante llene, la numérica. La de ensayo realmente se califica manual, o sea, es como ponerle al estudiante, escribe tú libremente, ¿no? Como parte del examen, quiere decir. La de arrastrar y soltar dentro del texto, que la vimos. La de arrastrar y soltar marcadores e imágenes es básicamente lo mismo, pero por ejemplo tengo un mapa, me dice identifica los países, pues arrastro el nombre sobre el país. Esa hubiera querido que la viéramos, es como de las más complejas porque requiere poquita programación ahí dentro, pero es muy interesante porque, a ver, te las voy a enseñar. Por ejemplo esta, ¿no? ¿Qué hace? O sea, me deja, me dice entonces aquí tengo coronavirus, son una familia de virus que normalmente afecta solo a animales, ¿no? Algunos de ellos tienen la capacidad de transmitirse de animales a personas, lo que causa problemas de sintomatología, pues sí, leve, ¿no? Entonces le doy comprobar y ya me dice, ok, te fue bien, o sea, la tuviste bien y lo demás. Esta es interesante, les digo, un poquito más difícil porque hay que poner como algunas variables y lo demás, ¿se fijan? Aquí, este es el código que tiene, pero es muy bueno porque nos da mucho control, ¿no?
sobre, es un lenguaje de programación, o sea, esto sería el código realmente, ¿no? Para que salga esa cajita desplegable, ¿no? Y es un código que inventó un profesor francés hace un montón de años, que se sigue usando en otros programas incluso, ¿no? Entonces, bueno, digo, yo creo que por lo menos de introducción pudimos verlo casi todo, pero no se hayan aburrido mucho. Si tienen dudas, díganme, y ya sí, yo creo que hay que parar, que Pati me va a regañar por pasarme de tiempo, ¿no? Muy interesante, gracias. Soy Pati. Buenos días, maestros. Si gustan, terminamos ahorita y hacemos otro videoconferencia que se llame cuestionarios avanzados o algo así para este grupo que estuvo participando ahorita, y que vean como otras herramientas o profundizar en el dominio de algunas de las que ya vieron. Y bueno, esa podría ser una opción. Sí, o irnos tal vez un poquito más despacio sería lo ideal, porque yo siento como que fuimos rápido, ¿no? Para tratar de cubrir lo más posible, pero bueno, como introducción yo creo que ojalá haya funcionado un poco, ¿no? Y sobre todo que no se hayan aburrido mucho. Muchas gracias, Pati, muchas gracias a ustedes. ¿Alguna duda, no? Muchas gracias. Gracias. No, ninguna, me parece que quedó muy claro, Glaston. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, al contrario. Yo me registré tarde y la parte inicial no la vi, pero fue de mucha utilidad esta información. Muchas gracias. Maestros, la sesión se graba y queda disponible en el micrositio para los que se conectaron tarde. Y nos comprometemos a hacer otra presentación a manera de más avance y de más profundidad, y ya tenemos sus correos. Les invitamos de forma personalizada a este grupo de docentes que nos acompañaron en esta ocasión, para que no sea repetitivo el tema. Muchas gracias, sí, estamos de acuerdo. Si pueden acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Mañana. Muy gracias. Ana. Tengo dos preguntas muy generales, ¿me las podían hacer, por favor? ¿Podrían contestar? Gracias. Perdón, alguien me decía que tenía dudas. Sí, yo tengo dos preguntas muy generales. ¿Me las Dígame, podían? maestro. Mire, hace como unos 10, 15 años yo entré a Moodle. Sí. Pero Moodle era muy precario y tenía muchas deficiencias. Ahorita estoy viendo fabuloso. Y teníamos un problema para poder usar la plataforma, usamos la de la UDG, pero teníamos que solicitar el código para que nuestros alumnos entraran a la clase, y a veces nos tardaban casi todo el semestre para que llegara el código dichoso, y ya el tiempo había pasado y no se podía utilizar en forma. Me interesa volverlo a usar. Para empezar, ¿cómo podía descargar el programa? ¿Se puede descargar el programa de Moodle? Sí, el programa de hecho es gratuito, o sea, tiene una comunidad grande detrás. ¿Dónde lo puedo descargar? La dirección es moodle.org. Aquí se le enseño. Deme un segundo. ¿Sí sigue viendo la pantalla? Sí, veo Moodle. Aquí está o sea, moodle.org, sí. Aquí en descargas o en empezar ahora, ¿no? Sí, ya con eso ya voy más adelante, ya me guió. Otra pregunta. Ahorita estoy usando yo videoconferencias con Classroom. Sí. Y yo le estaba apostando más a Classroom, pero ya ahorita con todo lo que vi con Moodle, que ya está mucho mejor ya. O sea, ya nada de que hace 15 años de Moodle, ahorita está completamente fabuloso.
Nomás que yo le veo una desventaja todavía, a menos que no lo explico. En videoconferencias de Classroom podemos hacer videoconferencias, pero en Moodle se podrá hacer también videoconferencias sin usar este programa, ¿cómo se llama? El que estábamos usando ahorita. El Zoom. Sí, el Zoom. Pero, o sea, hay varias opciones en realidad. De las mejores están, que también es gratuito, es Big Blue Button. ¿Perdón? Le pongo la página aquí, un segundo. También es gratuito ¿Y se conecta con Moodle? Se conecta con Moodle, sí, claro. O sea, tiene su opción de un plugin, ¿no? O sea, lógicamente no viene en Moodle, pero se conecta, es este de aquí. Big Blue Button, así. ¿Sí? Button, de hecho, está pensado precisamente porque el Zoom tuvo como más origen en negocios, ¿no? Pero si se fijan, esto dice integración profunda con el LMS, ¿no? O sea, quiere decir, está más orientado a lo educativo, ¿no? Estoy viendo que en este se puede usar reglas y compases y escuadras, en Sí, tiene como que muchas herramientas. Muchas herramientas. El Zoom también, ¿no? O sea, este es de código abierto, a diferencia del Zoom que es comercial, ¿no? O sea, Big Blue Button, ¿cuántos alumnos acepta? Depende de cómo usted lo pide. O sea, quiere decir, al ser descargable, le pasa lo mismo que con Moodle. No hay límite. El límite depende de los recursos que tenga el servidor donde se aloje la plataforma, ¿no? Lógicamente, mientras más estudiantes yo quiera tener conectados, más profesores yo quiera tener conectados, mayor tendrá que ser los requerimientos de la plataforma, ¿no? Pero no hay un límite real. O sea, el límite depende de la capacidad de nuestro servidor, ¿no? Pero, por ejemplo, yo lo estoy haciendo desde mi computadora, no tengo servidor. ¿Se puede usar el servidor de la UDG? Yo supongo que sí. O sea, ¿de qué centro es usted? Soy del SEMS. Pues sí, yo me imagino que, de hecho, supongo que en SEMS deben tener Big Blue Button, ¿no? O sea, yo creo, estoy casi seguro que lo van a tener. ¿Cómo le haría para conectarme así y tener esa capacidad? La encargada de tecnologías de SEMS es Esmeralda Olmos. Ahí usted podrá buscar el correo de Esme. Ella es muy buena. Olmos, sí. Olmos. Es muy buena, o sea, que quiere decir, y alguien que además le sabe muchísimo a esto. Entonces, yo creo que con ella lo va a poder atender, ¿no? Entonces, yo hago mis plataformas, preparo mis plataformas por clase en Moodle y para poder transmitir con los alumnos, me podría conectar con Big Blue Button. Sí, de hecho hay varios, o sea, quiere decir, está el Blackboard Connect, está el propio Zoom, le digo Big Blue Button porque es el gratuito, ¿no? O sea. Sí, precisamente estamos en una universidad gratuita, no podemos estar pagando. Sí, por eso, o sea, quiere decir, en estos momentos, por ejemplo, Zoom se paga, pero en este momento que la universidad tuvo que invertirle fuerte a las cuentas, pues sí, es una cantidad de dinero considerable lo que cobran por licencia, ¿no? Digo, por suerte, había como la posibilidad de poder usar estas cosas, pero de todas formas, pues sí es caro, ¿no? Es muy caro, de hecho. Bueno, muchas gracias. Con eso yo voy a seguir investigando. Aquí nos tiene. Creo que vamos a volver a verlo en 2-3 clases más, ¿verdad? Sí, en el de rúbricas. Sí. ¿Qué me preguntaba? No, le decía que qué bueno que no se aburrieron y que por lo menos un poquito sirvió. Sí, gracias. Y voy a tener que volver a ver Moodle. Ok, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, gracias. Hasta luego, maestros. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a todos.